Bien. Buenas tardes, chiquillas. Bienvenidas a este nuevo módulo, el módulo número 2, ¿cierto? Ya vamos en la segunda semana y nos podemos dar cuenta que el tiempo pasa cierto raudo por el lado de nosotros y a veces ni siquiera lo podemos atajar. Así que vamos a ponerle mucho talento a esta semana. Tenemos dos temas, yo diría, bien relevantes e importantes, ¿cierto? Con respecto a esto de los conocimientos que tienen que ustedes adquirir en esta asignatura. Uno de los temas, y que es el que vamos a ver hoy día, es la protección a la maternidad, ¿sí? Y el otro tema es todo lo que tiene que ver con la AFC, ¿sí? Administradora de Fondo de Cesantía. Eso va a ser mañana. Entonces, hoy día vamos a ver principalmente lo que es protección a la maternidad. Antes de eso, me gustaría mencionarles, ¿cierto?, el tema de los trabajos. No los he terminado de revisar, yo espero que de aquí a mañana ya todos tengan su nota. La nota va a quedar en el aula virtual, ¿ya? Ahí ustedes van a tener su nota porque ahí se puede evaluar. Ahora, es importante que yo se los mencioné en la primera videoconferencia que tuvimos con respecto a cómo se va a ver en intranet, ¿cierto? Las notas se ponen en intranet ENAC y es ahí donde tienen la validez, entre comillas, ¿cierto? Pero aquí hay un tema porque esa intranet fue creada, ¿cierto?, para clases presenciales y no virtuales, ¿cierto? Nosotros tenemos una nota cada semana, tenemos una sumativa semanal. Por lo tanto, la asignatura tiene 4 sumativas, ¿sí? Y luego tiene la evaluación final de competencia, que esa sería, digamos, una quinta nota. Voy a compartir la pantalla para que podamos entendernos con respecto a lo que les estoy mencionando. Denme un minuto para ver si lo puedo hacer, porque esta cuestión me ha estado fallando con respecto al compartir. Ya. Imagino que lo ven, chiquillas, ¿verdad? ¿Sí? Maritza, tú que estás en la pantalla, ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el intranet fue preparado presencialmente porque presencialmente teníamos 7 notas parciales. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice parcial 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿ya? Pero nosotros tenemos 4 notas. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Cierto? Porque se los quería mostrar para que les quedara claro. Ustedes van a tener la nota en el aula virtual. Yo tengo una planilla, ¿cierto? Una planilla en mi computador, exactamente con lo mismo que tiene acá, y ahí yo voy a ir ingresando las notas de los 4 módulos por cada uno de ustedes. Y voy a sacar un promedio cuando tengamos esas 4 notas, y que ustedes ya obviamente también lo pueden hacer, ¿cierto? ¿Cómo se saca el promedio? Se suman las 4 notas y el resultado se divide en 4, ¿sí? Y ahí van a tener el promedio. Ese promedio, ese valor de promedio, imaginemos que el promedio da un 6. Ese 6 yo lo voy a repetir en cada una de las notas parciales. O sea, ahí va a ir un 6, un 6, un 6, en las 7 notas parciales. Por supuesto, el promedio de esa nota parcial va a ser un 6, ¿cierto? La idea es que en intranet se conserve el promedio que ustedes efectivamente tienen, ¿ya? Y donde dice 30%, ahí va a ir la nota de la evaluación final de competencia, ¿ya? Para que lo tengan claro y después me digan, oiga, profe, pero yo no me saqué un 6. Es para que recuerden y ojalá le puedan mandar a sus compañeros y le expliquen que es el promedio de las 4 sumativas que se va a repetir en estas 7 parciales que indica el intranet. ¿Ya? Ok. ¿Alguna Profe, pregunta? ¿Algo que a alguien no le quedó claro o que no se entendió? profe, ¿y nos puede adelantar de qué va a ser la nota final de competencia? La nota final de competencia es que no te la puedo adelantar tanto. Ya, yo creo que la próxima semana ya te la podría estar adelantando. ¿Ya? ¿Va a ser individual? No, tiene dos partes.
tiene una parte que es colectiva, ¿cierto? Y es práctica, por decirlo de alguna manera, que es un trabajo, y la otra parte que es teórica y que es un cuestionario que es individual. Tiene dos partes. ¿Ya? Ya, Bien. gracias. Vamos a ver entonces qué es lo que vamos a ver esta semana. Vamos a revisar el módulo. Las voy a compartir para que lo veamos juntos. Es este. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día, a partir de hoy día, ¿cierto? En este módulo, ay, es el módulo 1, nada que ver, po. Espérenme un poquito, estoy perdida. Perdida. A ver, módulo número 2, vamos a ver aquí está, presentación, módulo número 2. Entonces, ahí, ahora sí. Deme un minuto. Creo que ahora está. A ver, ahí sí. Ahora sí, chiquilla. Aquí estamos con el módulo 2. Había pinchado el anterior. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a ver, cierto, en este módulo, entre otras cosas, cierto? El aprendizaje esperado, cierto, es identificar los derechos previsionales como trabajador de acuerdo a su situación laboral y a la legislación vigente en estas materias. ¿Cuáles son las materias que vamos a ver entonces? La identificación de los principales derechos y deberes, que ya algo lo vimos en el módulo anterior, específicamente en la conexión 2, ¿cierto? Vamos a identificar el tema de las cotizaciones previsionales y principalmente vamos a reconocer el objetivo del seguro de cesantía, ¿cierto? Que eso lo vemos mañana, y identificar las normativas asociadas a la protección de la maternidad, que esos son los dos temas más importantes. Ustedes tienen todos los recursos de aprendizaje en el aula, que son varios videos, varios PPT, varias cosillas que tienen que revisar. Vamos a hacer dos ejercicios, ¿cierto? En la video 1 y en la videoconferencia 2. Hay un cuestionario, como todos los módulos tienen un cuestionario pequeñito que son 5 preguntas solamente. Y esta vez el trabajo sumativo de esta semana es un cuestionario. Este cuestionario, por supuesto, es individual y habla exclusivamente con respecto al tema de la AFC, que es lo que vamos a ver mañana. Este cuestionario tiene 10 preguntas y tienen un intento, ¿ya? Eso es súper relevante saberlo. Vuelvo, quiero ser majadera en eso para que no tengan después problemas, que profe, que no sé qué. Ustedes entran y tienen que responder. No pueden entrar, salir y volver a entrar porque se les va a cerrar, ¿ya? Eso lo tienen que tener súper claro, por lo tanto, cuando yo quiera responder el cuestionario, lo tengo que hacer rápidamente. Bueno, ahí ya van a tener la segunda nota, ¿cierto? Porque ustedes al terminar inmediatamente van a saber la nota que se sacaron al responder el cuestionario. Ahí ni siquiera yo lo reviso. O sea, está revisado internamente, indudable. ¿Ya? ¿Quedó claro eso? ¿Estamos dados? ¿Todo clarito hasta Y el ahora? cuestionario con la nota para cuándo es? ¿La Para el fecha? ¿Cuándo lo sábado. va a abrir? Todo es para, ¿El siempre sábado lo va para a el abrir? día sábado. Siempre Ah, todo ya, es pero para el ya está sábado. disponible. Está No, disponible a partir de mañana va a estar mañana. disponible, mañana. No saco nada con dejarlo disponible antes porque el contenido todavía no Mm, lo tienen. Eso lo van a tener mañana. ya, ¿Ya? pero hasta el sábado. Hasta el sábado tienen plazo, sí, para poder ingresar y poder responder. ¿Ya? ¿Les Ya, parece que empecemos gracias. con el contenido de hoy día? ¿Sí? El contenido de hoy día, ¿cierto? Creo que habemos puras mujeres en la sala. Es un contenido, la verdad es que bastante, para mí, entretenidísimo. Pues yo no sé si para ustedes lo tanto, pero habla, ¿cierto? De todo, de todas las luchas, en verdad, que las mujeres hemos tenido que dar a lo largo de muchos años, ¿ya? Y no tan solo tiene que ver con esto de la maternidad. Hay, obviamente, que se centra en eso, pero hay una serie de hitos, ¿cierto? Una serie de fechas. Es como que, entiéndanlo, como que les estoy relatando una historia, ¿cierto? Con fechas, con situaciones, en la cual vamos a ir
configurando o haciéndonos una idea, ¿cierto?, de cómo es esto, cómo llegamos, ¿cierto?, a tener efectivamente una protección de la maternidad cuando antaño era lo menos importante, ¿cierto? Yo no sé, seguramente ustedes deben tener mamás que deben ser más o menos de la edad mía, o abuelas, ¿cierto? Que también de alguna manera las abuelas como que van relatando cosas, ¿cierto? Y finalmente uno se entera a lo largo de la vida hablando con mujeres más grandes que uno, ¿sí? Les puedo contar, ¿cierto?, de que, por ejemplo, mi abuela, ¿sí?, que murió cuando tenía 105 años, y que murió hace poco, en verdad, hace 3 años, ella tuvo 16 hijos. 16 hijos. Qué atroz. O sea, uno se muere todo porque tiene dos o porque tiene tres. O sea, yo no sé qué habría hecho yo. Creo que habría perdido la vida, lo más probable, porque con 16 hijos es imposible, pero ellas lo tenían que hacer, ¿cierto? Por varias razones. Primero, ¿cierto? Porque no había control de natalidad. Eso es lo primero, porque no había control de natalidad. Recién en el año 62, imagínense, 62, llegaron las píldoras anticonceptivas a Chile y se hizo masivo, ¿sí? Antes de eso, las mujeres no tenían con qué cuidarse. O sea, era lo que Dios quisiera, ¿cierto? Y además de eso, dentro de culturalmente hablando, la mujer tenía otros roles, definitivamente. Mi madre, por ejemplo, que tiene 75 años, ella estudiaba eh, en un colegio de monjas, y que era un colegio caro, era un colegio, no sé, yo no sé cuál sería el símil de ahora. Inmaculada Concepción se llamaba el colegio donde estudiaba mi mamá, y era un colegio internada, pero ella estaba ahí porque era pobre, porque su familia era pobre. Y mediante ahí movimiento de conocidos de la familia de mi abuela principalmente, logró meter a su hija a estudiar ahí. Pero era pobre, mi mamá estaba ahí porque era pobre, no porque tuviera para pagar. Pero fíjate que en ese colegio, aún siendo de estratos altos, y como así en los colegios de estratos más bajos, ¿qué cosas le enseñaban a las mujeres? Economía doméstica, por ejemplo. Esa era la asignatura que tenían. Eso significaba enseñarles a cocinar con pocos ingredientes. Les enseñaban a bordar, les enseñaban a tejer, les enseñaban a coser, ¿cierto? Etcétera. O sea, las preparaban exclusivamente para la labor doméstica, para tener hijos, ¿cierto? Y para atender al marido, porque esa era la función de las mujeres hasta esa época, ¿no es verdad? De hecho, cuando una familia tenía muchas mujeres, el papá se sentía bendecido cuando la hija se casaba, porque pasaba a ser cierto costo, entre comillas, de otro hombre, de otro varón, y no de él, ¿no es verdad? Entonces, siempre fuimos como media vilipendiadas en esta cuestión, pues. Entonces, bueno, hubieron mujeres, ¿cierto?, que se juntaron y que la lucharon, pues, ¿cierto? Y que lograron hacer muchas cosas de las que uno ahora conoce, ¿sí? Entonces, todo eso y toda esa historia la vamos a conocer en lo que vamos a ver ahora. ¿Les parece? Vamos a ver dónde está la cosa, porque delante me costó mucho poder abrirlo. No está acá. ¿Ves tú? Ahí está. A ver si se me abrió. Acá está. Perfecto. Ahí estamos. Ya, chiquillas. Tomen asiento, traigan las cabritas para que empecemos a contar la historia, ¿cierto? Con respecto a la protección de la maternidad. Entonces, como les decía, para llegar a esto de la protección de la maternidad, hubo que pasar, como dice el dicho, mucha agua bajo el río. Sin embargo, ¿cierto? Uno podría decir, y que ustedes se van a dar cuenta, que uno podría imaginarse que ha pasado mucho tiempo, pero en verdad no es tanto tiempo, ¿cierto? Para las leyes y para la historia y para los movimientos culturales, no es tanto el tiempo. 50 años, ¿cierto? Que a cualquiera le podría representar que es mucho,
pero para esto, ¿cierto? Para este tipo de, ¿cómo decirlo? De actualizar cosas, ¿cierto? Ha sido poco tiempo. Aún, obviamente, que dependiendo de las necesidades de las mujeres, ha sido largo el camino. Vamos a hacer una breve introducción, ¿cierto? Con respecto a la evolución, ¿cierto? De la situación social, política y económica de las mujeres en Chile. No ha estado exenta, ¿cierto?, de dificultades a lo largo de la historia, ¿cierto? Y podemos indicar, por ejemplo, que las mujeres no podían ir a la universidad, que no podían controlar la natalidad, que no podían votar, etc. Entonces, a fines del siglo XIX y durante el siglo XX se pueden apreciar muchos cambios, ¿cierto?, significativos con respecto a la irrupción de las mujeres en la vida pública, porque la mujer vivía desde su casa hacia adentro, ¿cierto? Y no había una imagen mujer, digamos, para afuera. Y algunos de los hitos legislativos que son importantes, ¿cierto? Por ejemplo, el derecho a estudiar en la universidad. El derecho, o sea, no teníamos derecho a eso. El derecho a la sala cuna, mira lo que dice ahí. Y es desde 1917. Entonces uno dice, mira, entonces no, ese derecho, el de la sala cuna para los niños, lleva tiempo, no es reciente. El derecho a votar, que fue en 1934, ¿cierto? Pero ojo, fue un derecho a votar también limitado, porque solamente se podía votar por alcaldes, es decir, votaciones municipales. Entonces todo esto fueron pavimentando el camino, dice, en este nuevo espacio, más allá de lo doméstico, ¿sí? O sea, de la puerta hacia afuera. El siglo pasado se inicia primero con la migración de las personas desde el campo a la ciudad, ¿sí? O desde el norte del país a la ciudad. Y básicamente por tratar de tener mejores condiciones de trabajo, ¿cierto? Y ellos llegaron a formar parte, ¿cierto?, del rubro de la manufactura, es decir, de las cosas que se hacían manualmente, por eso se llama manufactura. Y los servicios y con esto surgió, entre comillas, la clase media, ¿ya? Los que hacen la pega, los que trabajan, los que están en el medio. En este contexto, las mujeres tuvieron acceso a la educación superior, primero, ¿cierto?, a desempeñarse en labores remuneradas fuera de sus casas. Se produjeron procesos emancipadores en el mundo desarrollado. Normativa internacional, ¿cierto?, propiciada por la OIT, Organización Internacional del Trabajo, todo lo cual redundó en la conquista de una serie de derechos en materia laboral, civil y política. Entonces, este siglo termina, por ejemplo, con la creación del Servicio Nacional de la Mujer, que fue en 1991. La Ley de Violencia Intrafamiliar de 1994, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en el año 99. ¿Sí? Eso es lo que nosotros conocemos ahora, ¿cierto? Pero ¿cómo comenzó todo esto? Vamos viendo. El siglo XXI, dice, todavía impone desafíos. La continuación de las reformas legales tendientes a proteger a las trabajadoras, con, por ejemplo, la extensión del fuero maternal, ¿cierto?, en el año 2000, la obligatoriedad de instalar salas cuna en los establecimientos industriales a partir del año 2002, la tipificación y sanción del acoso sexual. Mira, eso no existía antes, ¿cierto?, a partir del año 2005. Y el postnatal parental, que es el más nuevo, ¿cierto?, que es del año 2011. Entre otras cosas, caracterizan esta primera década, pero aún es necesario hacer reformas que permitan emparejar la cancha de manera de que hombres y mujeres
puedan contar con igualdad de materias de derechos, oportunidades y responsabilidades. ¿Cómo surgen entonces estos derechos laborales de las mujeres en Chile, cierto? Ustedes me dicen, bueno, pero estamos hablando de la protección de la maternidad. Claro, pero finalmente, ¿cierto? Esta protección de la maternidad, indudablemente que son para mujeres que trabajan, ¿sí? Recuerda que estamos hablando de la mujer que logró salir de su casa, porque dentro de la casa ahí las leyes están, pero como que no, ahí no funciona mucho. Nosotros estamos hablando de los derechos de las mujeres que trabajan. Entonces, que trabajan fuera de la casa, porque dentro de la casa se trabaja más. Durante la llamada República, dice, parlamentaria, en el periodo de la Guerra Civil de 1891 y 1920, la economía chilena se basaba principalmente en el comercio del salitre, ¿sí? Luego de la Primera Guerra Mundial y el invento del salitre sintético, la población que se encontraba trabajando en las pampas del norte de Chile emigra a las ciudades del Valle Central. ¿A qué llamamos Valle Central? Quinta, región metropolitana, sexta, séptima, podría ser hasta la octava. Más o menos ahí, en eso se concentraba el Valle Central. En 1907, la población total del país era de 3,2 millones de personas. Mira, 3,2 millones, era súper poco, ¿cierto? Considerando que ahora supuestamente somos 17 millones, creo. De personas, dice, y tenían una esperanza promedio de vida de 32 años. Imagínate, 32 años, o sea, yo ya me habría muerto hace rato. La tasa bruta de natalidad era de 39,2 nacidos vivos cada 1000 habitantes, por lo tanto el porcentaje más o menos era de 5,12 hijos, ¿cierto?, por cada mujer. Eso lo dijo el INE, el Instituto Nacional de Estadística, en el año 2010. Ahí hay una fotografía de mujeres con bebés de esos años, con hijos de esos años. En 1910, la fuerza de trabajo era de 1,2 millones de personas, correspondiendo al 72% de los hombres y el 28% de las mujeres. O sea, claramente eran pocas las mujeres que se desarrollaran fuera de la casa. La tasa de desempleo en esos años del 6,5%, ¿cierto? Subió a 9,9% en 1921, producto del fin del auge del salitre, ¿cierto? El salitre lo dejaron de exportar, lo dejaron de extraer, ¿cierto? Porque salió un salitre sintético y todas esas personas quedaron sin trabajo. Por eso subió a un 9,9%. La vida de los obreros que emigraban a las ciudades del Valle Central era de gran vulnerabilidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo, por ejemplo, eran extensas, eran muy largas. Además había una inseguridad, falta de higiene y alta mortalidad producto de los accidentes laborales. Esto de los accidentes laborales lo vamos a ver en extenso en otro módulo, ¿ya? Por ejemplo, adelantarles con respecto a los accidentes laborales. En esos años, el trabajador debía demostrar que el empleador era el responsable de lo que le había pasado, ¿sí? O sea, si querías que te atendieran o que te cubriera algo o qué sé yo, tú como trabajador tenías que demostrar que el empleador era el culpable. Ya eso cambió un poco después. Entonces, todo ello provocó que los obreros se organizaran exigiendo mejores condiciones de trabajo y además, obviamente, de remuneraciones. Sin embargo, institucionalmente, a la fecha, los parlamentarios se habían opuesto a dichas mejoras. Mira, los parlamentarios siempre están ahí en la palestra, ¿cierto? Pero ellos no tenían interés alguno
en que estos trabajadores tuvieran mejores condiciones. A su vez, la vida urbana, ¿cierto?, carecía de servicios mínimos. Por ejemplo, no había agua potable y tampoco había alcantarillado. La gente principalmente vivía en conventillos. Los conventillos, para quien no lo conoce, ¿cierto?, son como pequeños pasajes muy estrechos, sin salida, que tenían muchas puertas por ambos lados. Y dentro de esas puertas habían pequeñas habitaciones donde se instalaban familias, familias pobres, por supuesto. Mis abuelos vivían en conventillos. Mis padres también alcanzaron a vivir en conventillos. Quizás un poco más moderno, pero eran conventillos igual. Entonces, ¿qué es lo que producía vivir de esta forma, cierto? Era, además del hacinamiento, esto producían enfermedades que se propagaban rápidamente, ¿sí? Y de hecho, la tuberculosis, por ejemplo, era la que mataba a mucha gente. Mi abuela paterna murió de tuberculosis en esos años. Había muchas pestes, enfermedades respiratorias, ¿cierto?, etcétera. De hecho, la tuberculosis en Chile se pudo derogar de alguna manera solo y cuando llegó el agua potable y el alcantarillado. Ahí recién, cuando mejoraron las condiciones sanitarias, ahí recién lograron erradicar este tipo de enfermedades. Bajo este sombrío panorama, ¿cierto?, se conceptualiza entonces la llamada cuestión social. Entonces ya esto de la cuestión social viene desde hace muchísimos años. No es tan solo estos 30, o sea, en estos últimos 30 se agudizó desde otra forma, más que nada en temas económicos. Pero todas estas irregularidades o estas inequidades ya venían existiendo. Se caracterizaba por el trabajo forzoso, la mala alimentación, la falta de hábitos de higiene y además la ignorancia extrema. En contraposición, por supuesto, con la élite, ¿cierto?, y la clase alta chilena. En el periodo parlamentario realizaban, por ejemplo, gastos en viajes a Europa, construcciones de lujosas mansiones, compraban automóviles, ¿cierto? Y ahí ustedes pueden ver, ¿cierto?, la diferencia entre una mansión, ¿sí?, y un conventillo. Ahora, lo que sí yo podría decir que era bastante democrático el tema de geográficamente hablando, porque si ustedes, no sé si alguna de ustedes puede hacer memoria, por la Alameda ustedes pueden encontrar varias construcciones así, que todavía existen. Por ejemplo, donde está el Café Torres, donde está el Círculo Español, esa era una casa, esa ahí vivía una familia, ¿cierto? Y a pocas cuadras por el frente, ¿cierto?, habían conventillos. Entonces, geográficamente quizás era un poco más democrático el tema. Y al contrario de esa fotografía, ¿cierto? Ahí ustedes ven un conventillo donde había, por ejemplo, un baño para toda la gente, habían artesas comunitarias donde ahí toda la gente lavaba lo mismo, y al no haber alcantarillado, las aguas servidas las tiraban a la calle, ¿sí? La calle era de tierra, por supuesto, ¿cierto? Entonces, claro, ahí se producía todo esto de la contaminación. Dado el estado, dice, de efervescencia social, la clase trabajadora urbana comenzó a coordinarse a través de organizaciones mutualistas y más tarde, por ejemplo, en sindicatos que representaban a los trabajadores o a las trabajadoras metalúrgicos, a los empleados o empleadas ferroviarios, los tipógrafos, etc. Entonces se empezaron a agrupar de acuerdo a la naturaleza de las funciones o de lo que hacían, ¿sí? Por ejemplo, los ferroviarios se juntaban, podían ir ahí los empleados públicos, etc. ¿Para qué? Para poder tener un poco más de fuerza, ¿cierto? La unión hace la fuerza, como se dice.
El periodo de mayor crecimiento sindical en Chile fue en el año 1902 y 1908, donde hubo alrededor de 200 huelgas. Mira, no es de ahora nomás. Desde esos años ya habían huelgas, de las que casi la mitad fueron ganadas por los sindicatos. ¿Por qué dicen ustedes? ¿Y cómo ahora eso no pasa? Porque había más, ¿cierto? Porque había más fuerza. Tras 1917, a partir de la influencia e ideas de la Revolución Rusa, la organización sindical creció rápidamente, aumentando las huelgas organizadas principalmente por la Federación de Obreros de Chile, que esa fue la primera organización que se armó en 1909. Así como la Federación, por ejemplo, de Estudiantes. Mira, los estudiantes también, desde esa época, 1906, siguen haciendo historia, ¿cierto? Así fue así entonces como a fines del siglo XIX y crecientemente ya entrando en el siglo XX, el movimiento obrero chileno alcanzó el carácter de una fuerza social, política, organizada, militante y nacional. Fue agarrando fuerza. Producto de las crecientes huelgas y demandas sociales, obviamente, se aprobaron dos leyes en ese momento fundamentales en esta materia. Por ejemplo, la creación del Consejo de Habitación Obrera en 1906 y a establecer que la jornada laboral duraría 6 días. ¿Por qué? Porque hasta esa fecha la gente no tenía descanso. Trabajaba de lunes a lunes. Ahí no habían domingos libres. Y recién en el año 1917, recién la gente pudo descansar el día domingo. Con respecto a eso de consejos de habitación obrera, ¿de qué se trataba? Las grandes empresas, ¿cierto? Como por ejemplo, las que había en ese tiempo, como por ejemplo Ferrocarriles. Chuta, se me está botando la batería, espérenme un minuto. Ahí sí. Perdón, estaba gastando la batería. Entonces, por ejemplo, los ferrocarriles, ¿qué es lo que hacían? Si alguna conoce, porque todavía existe esto, todavía hay vestigios de aquello. Si alguna conoce la zona de Buchef, la zona de Bascuñán con Rondizoni, más o menos, ¿cierto? Ahí aún existen casas. Y esas casas eran originalmente de las personas que trabajaban en ferrocarriles, ¿sí? Entonces, eh, hacían las casas y se las entregaban, ¿cierto?, en comodato a los trabajadores. Si alguien conoce la calle Obispo Umaña, que antiguamente se llamaba Bernal del Mercado, que queda en la estación central, con la calle Antofagasta, ahí está Gasco, está la fábrica de gas, ¿sí? Alrededor de la Yo fábrica de viví gas, en esa calle. mira, alrededor de esa calle hay una serie de casas iguales que tienen el mismo frontis. Bueno, originalmente esas casas se las daban a la gente que trabajaba en Gasco. Misma cosa, por ejemplo, con la fábrica Pizarreño, con la Villa Copec, que está allá en Maipú, con la Villa de Sic, del tema de los colchones, que está en Pedro Aguirre Cerda, al final de exposición. En fin, hay una serie de lugares donde las empresas hicieron casas para sus trabajadores, ¿ya? El primer hito importante para las mujeres ocurre, mira cuándo, en 1917, cuando surge la primera legislación en materia de protección a la maternidad a partir de la ley 3186, que fue la primera, que estableció el servicio de salas cunas en las fábricas, talleres o establecimientos industriales donde trabajaran más de 50 mujeres mayores de 18 años para hijos o hijas de hasta 1 año de edad y no más que eso, ¿sí? O sea, ya ahí había una restricción, 50 mujeres. Entre los beneficios se estableció el derecho a amamantar a los hijos o hijas por un máximo de 1 hora al día,
tiempo que no podía ser descontado del salario de las madres. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el primer hito, ¿cierto? La primera ley que habla con respecto a esto de la protección. En 1917, ¿cierto? 50 mujeres, 1 hora para amamantar y no podía ser descontado y además tenían que tener salas cunas dentro de los establecimientos. Posteriormente, en 1925, esta ley fue derogada y fue reemplazada por la número 442 a cargo de Higiene y Asistencia y Previsión Social. Así se llamaba el ministerio, que establece por primera vez en la historia de nuestro país el derecho al descanso del periodo de 40 días antes del parto y 20 días después del parto. ¡Wow! Uno dice, chuta, 20 días, ¿cierto? Uno a los 20 días, por lo menos las mujeres que han tenido, no sé, cesárea, están recién parándose, ¿sí? Pues bien, después de los 20 días ellas tenían que volver a trabajar. Bajo esta norma, el patrón, que era como regularmente la gente le llamaba al dueño de la fábrica, ¿cierto? O el empresario, estaba obligado primero a reservar el puesto de trabajo de dicho periodo sin poder despedir a la mujer embarazada y pagar el 50% del salario. O sea, porque estabas embarazada, te pagaban solo la mitad. Al igual que en la primera legislación, se dispuso de salas para el cuidado de los hijos o hijas durante el primer año de edad, con la posibilidad de amamantar máximo 1 hora al día. Se amplió dicho beneficio en las fábricas, talleres, establecimientos industriales con más de 20 trabajadoras mujeres, sin importar la edad o estado civil, porque hasta antes de eso tenían que estar casadas, ¿cierto? Porque si no, no era lógico que tuvieras un hijo, tenías que tener marido, ¿sí? No podía ser tan suelta. Creo yo que así lo tienen que haber considerado, ¿cierto? En 1931 se promulga el decreto con fuerza ley 178 a cargo del Ministerio de Bienestar Social, que consagró un cuerpo legal relativo a la maternidad y a las salas cunas, ¿cierto? Que se llamó la protección de las madres obreras. Mira cómo se llamaba, protección de las madres obreras. ¿Qué es lo que decía este nuevo código? Primero, el empleador no podía despedir a la mujer embarazada. O sea, ahí ya existía el fuero, ¿cierto? El pago de licencias con sueldo íntegro por el empleador. Es decir, ahí ya vamos avanzando. Desde 1917 a 1931, igual tuvieron que pasar hartos años. Y además el tema del descanso, que en total fueron 84 días de descanso. Como derecho irrenunciable, mira lo que dice ahí. ¿Por qué hago mención y recalco esto? Porque dentro del espíritu que dice la ley, ¿cierto? La ley dice que te defiende hasta de ti mismo. ¿Qué significa eso, cierto? Que mientras tú estés embarazada, tienes prohibición de trabajar. Por eso que es irrenunciable, es un derecho irrenunciable. Así como, por ejemplo, las vacaciones, ¿sí? También es un derecho irrenunciable. Entonces, por eso prohíbe que los trabajadores vendan las vacaciones y que los empleadores las compren. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que descansar, ¿sí? Por eso se dice que la ley te protege incluso de ti mismo. El derecho a amamantar al hijo menor de 1 año dice en 2 porciones de tiempo, que no excedan 1 hora, ¿cierto? Tiempo en que es considerado como trabajado para efectos de remuneración, es decir, no se lo pueden descontar. Se mantuvo el uso de la sala cuna, ¿cierto? En establecimientos con más de 20 obreras, y las mujeres podían participar de la administración y dirección de los sindicatos. Mira qué importante eso, recién ahí las mujeres pueden ser parte
de organizaciones que estaban solamente destinadas a los varones. Las mujeres se encontraban inhabilitadas para trabajos mineros subterráneos o faenas calificadas como peligrosas o superiores a sus fuerzas. Bueno, uno puede decir ahí, podría inferir, ¿cierto? Que chuta, ya están protegiendo a la mujer, ¿cierto? Porque claramente la mujer va a estar disminuida en la fuerza, ¿cierto? Pero yo creo que no necesariamente, porque va a depender de cada mujer, ¿cierto? Hay mujeres que son más forzudas que los hombres, entonces no tiene que ver con el sexo, tiene que ver, ¿cierto? Con su estructura ósea, más que con que sea mujer o hombre. Cabe agregar que este reconocimiento de derecho a las mujeres se enmarca dentro de una serie de avances previos en materia de la legislación social, como fueron las leyes, por ejemplo, el contrato de trabajo, que era lo que vimos también en el módulo anterior, el seguro obrero, accidentes de trabajo, tribunales de conciliación y arbitraje, que eso en la actualidad lo realiza la Dirección del Trabajo, organizaciones sindicales, sociedades cooperativas y la Caja de Empleados Particulares. Todos estos derechos también fueron dentro de todo este movimiento, ¿cierto? Ahí ustedes ven un panfleto que, o sea, no, era como un panfleto, si en verdad lo era. Esto yo lo saqué de la Biblioteca Nacional. Y esto era un folleto de la emancipación de las mujeres en Chile. Miren, miren esto, por favor, es el primer congreso, ¿sí? Entonces, todas estas leyes fueron aprobadas en 1924 bajo el gobierno de Alessandri. Paralelamente, las organizaciones feministas que ya existían, ¿cierto?, se encuentran en crecimiento, destacando el movimiento de emancipación de la mujer chilena, ¿cierto? Se llamaba MEMCH, que lideró en la primera mitad del siglo XX la reivindicación de los derechos de las mujeres con el sufragio femenino universal entre derechos civiles y políticos. Es decir, el derecho a votar. A eso significa. Ganaron en parte, ¿cierto? Porque recién la primera parte que ganaron fue que las mujeres podían votar en temas municipales, es decir, solamente para alcalde. No era para todo. O sea, no se podían entusiasmar mucho, entonces por eso le dijeron ya, pero votan por alcalde nomás. Entonces, el 8 de enero de 1949, el presidente Gabriel González Videla firma la ley 9292 que daba a las mujeres de Chile la posibilidad universal del voto para votar en igualdad de derechos. Y en 1952 recién se votó por el primer presidente, las mujeres tuvieron derecho a votar por un presidente en 1952. Y ahí yo tengo una anécdota porque mi abuela era una mujer que hablaba, que contaba muchas cosas, y de su vida, de su familia, de cómo vivían, y además que yo era muy preguntona y regalona de ella además, entonces yo le sacaba mucha información, me encantaba que me contara cosas. Entonces ella me decía, porque ella fue a votar, precisamente en esta primera vez que pudo votar por presidente. Y tengo el orgullo de que antes que se muriera me regaló su primera cédula de identidad y la tengo guardada y es una libreta. Les voy a través de la delegada les voy a mandar la foto del carnet de mi abuela para que lo vean. Es una libreta chiquitita, una libreta de papel, que espero que no se me desarme, porque la verdad es que tiene 1000 años, eso es una reliquia para mí. Y ahí se van a dar cuenta del daño que nació y todo lo demás. Bueno, la protección a la maternidad entonces surge, así como mayoritariamente, a partir del año 31 y hasta el año 1990. Entonces,
Tras la Gran Depresión de 1929, la producción del salitre en el norte chileno cayó a la mitad. Disminuyó el volumen de ventas, ¿cierto?, al extranjero y, por supuesto, también la contratación de los trabajadores. Aumentó la deuda externa y el déficit presupuestario, ¿cierto?, en el gobierno de Ibáñez, entre 1927 y el 31. Se impulsaron políticas, ¿cierto?, exitosas, producto del aumento de los precios mundiales en las materias primas, principalmente del cobre. Ahí recién, ¿cierto?, Chile empezó a tener ganancias con respecto a la exportación de cobre. Entonces, ¿qué se hizo ahí? Se fortaleció la industria nacional. Y esto se llamó el desarrollo hacia adentro. ¿Qué significaba esto? Que se empezaron a generar muchas industrias, ¿cierto? ¿Para qué? Para que pudieran abastecer la economía interna y no tanto, ¿cierto?, traer cosas de afuera. Decíase, basándose en la industrialización dirigida por el Estado a cargo de la Corfo, que en ese minuto fue creada por el presidente Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda, según los historiadores, fue uno de los mejores presidentes de Chile en términos sociales. De hecho, hay una población que está empezando la calle Camino Melipilla, luego del Puente Exposición, que se llama Población Pedro Aguirre Cerda, que son una casa de segundo piso, que tenían todas las comodidades, porque hasta se lo entregaban amoblado a todas las familias que tenían sobre 10 hijos. Mi abuela, por supuesto, también le dieron una de esas casas. La madre de mi esposo también logró obtener una de esas casas también. Entonces conozco perfectamente la historia. De hecho, uno de los lemas de Pedro Aguirre Cerda era gobernar es educar, o educar es gobernar. Esos eran unos lemas uno de los lemas que tenía este caballero. Fue un muy buen presidente. El hito que arraigó las ideas de este modelo, ¿cierto? Primero fue el terremoto que hubo en 1939. Ustedes recordarán que Chile, ¿cierto?, regularmente después de cada terremoto algo pasa, porque en nuestra naturaleza, digamos, que destruyó la zona central de Chile, ¿cierto? Ahí quedó la escoba, para cuya reconstrucción el Estado se involucró ideando un plan que incluyó a la agencia promotora del desarrollo, la Corfo, y ahí se creó la Corfo. En adelante la Corfo entonces impulsó la formación de empresas públicas, por ejemplo, en materia de electricidad, que en ese momento se llamaba Endesa, del petróleo, que era la ENAP, de acero, que era la CAP, del azúcar, que es la que se llamó IANSA, y de crédito principalmente del Banco del Estado. ¿Sí? Hubieron otras, pero estas fueron las principales, obviamente, que era la que le daban el auge a este tema del desarrollo interno. Entonces fueron diversificando la materia industrial en muchos campos. Por ejemplo, en Chile habían fábricas de zapatos, ¿cierto? Habían fábricas de telas, ¿sí? Había muchos talleres que hacían ropa, ¿sí? Habían lecherías también al interior incluso en Santiago Centro, en la calle San Alfonso con Buchef, no, con San Alfonso no con Rondizoni, hay todavía los vestigios de la lechería, que están las instalaciones todavía. Entonces con esto se fortaleció la capacidad empresarial y junto con ello impulsando el movimiento sindical tanto en empresas privadas y también en las públicas. Es así como en 1953 se creó la Central Única de Trabajadores, que es la CUT, que es la que nosotros conocemos ahora, presidida, ¿cierto?, por el primer presidente que tuvo, que fue don Clotario Blest, un señor muy, muy instruido, y
y que si no me equivoco murió hace como 10 años, no murió hace tanto. La injerencia del Estado no se limitó solo a la economía, sino también a su rol benefactor o proveedor en la esfera social, tanto en la salud, la vivienda, la educación, la previsión, ¿sí? El objetivo era fortalecer el aparato institucional a fin de que éste generara una estructura capaz de atender las necesidades más apremiantes de la población, en particular de los sectores populares urbanos, con miras a evitar eventuales estallidos sociales. Mira lo que estamos hablando acá. Estamos hablando del 1900 y tanto. Y ahí ellos tenían la visión, ¿cierto?, de que si tenías a la persona con salud, con vivienda, con educación y con una buena previsión social, ibas a evitar los estallidos sociales. ¿Y qué es lo que vivimos ahora hace un año? El estallido social. Mira, yo digo, ¿cómo no leyeron a Pedro Aguirre Cerda? ¿Cómo no se fijaron lo que hizo este caballero? ¿Se dan cuenta? De este modo, entre 1930 y 1950, el Estado triplicó el gasto social, principalmente en materia previsional. Ustedes ya saben, entienden lo que estamos hablando cuando yo les hablo de previsional, ¿cierto? Aumentando de 10% en 1935 a un 28,5% en 1955. O sea, pasaron 35, 45, 55, 20 años, aumentaron el doble y casi el triple. Los beneficios se tradujeron en la promoción de asignaciones familiares, ¿cierto? Que es lo que uno aún ve, ¿cierto? Que aún percibe de qué se trata. Subsidios de cesantía, que ahora lo podemos decir que es la AFC, que ustedes también saben de qué estamos hablando. Pensiones por antigüedad, invalidez y muerte, que los asociamos ahora, ¿cierto? A lo que tiene que ver con la AFP, así como también en subsidios de maternidad otorgados a los hijos legítimos, mira lo que estamos hablando, y eventualmente a los naturales reconocidos. Hasta ese momento, ¿cierto? Hasta ese año, 1955, los hijos que no nacían dentro de un matrimonio eran naturales reconocidos. Por tanto, no estaban considerados como legítimos, ¿sí? Esto cambió muchos años después, porque durante muchos años eso todavía seguía de esa forma. Entonces, Profe, pero, ay, dígame. disculpe, Sí, pero sí, sí. eso de los hijos naturales fue hasta como el 90 y algo, porque yo tuve a mi hija en el 94 y todavía, como que ahí recién había pasado a dejar Sí, de ser natural, hijo sí, natural. sí, claro. Yo a mi hija la tuve en el 86 y su primer certificado decía hija natural reconocida por ambos padres, porque yo no era casada con su padre. ¿Sí? Y la hija lo tiene El guardado. mío decía hija natural. ¿Viste? El mío también. ¿Viste? Y me Tiene daba que... vergüenza en el colegio. Ay, ¿por qué? No hay que ver. Pero Cuando sí, uno era chica, por profesora. supuesto, claro que sí. Po. Y yo era la regalona y vivía con mi papá, pero eran cosas de la vida. Mira, todos tenemos alguna cosilla con respecto a este cuento, ¿se dan cuenta? Es que antes la mujer que no era casada con la pareja era mal mirada, porque igual yo me acuerdo, yo tengo 42 años recién, mi hija tiene 24 y yo fui mamá chica, pero yo a mi hija la quise poner en un colegio monja. Y no, imagínense que eso más o menos fue como en el 2099 por ahí, y no me dejaron, no, No, porque yo tenía que estar casada con mi pareja, por supuesto, a y mí ya tampoco me dejaron. estábamos casi en el 2000, pues, teníamos que ser casados, si no, no podía entrar al colegio, y Sí, no por pudo entrar, supuesto. pues. A mí me pasó exactamente igual, lo mismo. De hecho, la quise poner en el colegio monja donde yo donde estudió mi hermana, donde teníamos toda una historia, y las monjas me dijeron, no, vaya a casarse primero. Imagínate. Bueno, así es la cosa.
Entonces, sigamos, la población urbana dice se incrementó, ¿cierto?, de 2,1 millones en 1900 a 5 millones en 1960. Mira, harta gente más. Las ciudades con mayor concentración, obviamente, fueron, como yo les comenté, en el Valle Central, Santiago, Valparaíso, Concepción, Iquique y Antofagasta, pero por el tema de la minería. Debido al auge de la industrializador, dice, y a los beneficios del sistema de seguridad social, que mejoraron los niveles de salud en el país, reduciendo las tasas de mortalidad. ¿Sí? En 1930 y 1952, las expectativas de la mujer aumentaron de 37 años a 53 años. Es decir, entonces, en 1930 la mujer, su expectativa de vida eran 37 años. Y en 1952 subió a 53, casi 54. Y para los hombres era de 35 años y 49 años en 1952. Siempre los hombres tienen una expectativa de vida menor. ¿Ya? ¿Aló? Ok. El número promedio de hijos, ¿cierto?, subió entre 5,6 a 5,39. Esto según el INE del 2010. Actualmente, las tasas de natalidad en Chile, la verdad que son bastante bajas, ¿sí? Por tanto, Chile está muy peligrosamente en algún minuto ser un país de viejos, ¿sí? Porque las mujeres no están teniendo hijos. De hecho, el promedio es 1,5 hijos por mujer. Ese es el promedio. Y muy pronto yo creo que va a ser cada vez menor. Porque claro, las mujeres conscientemente, digamos, en tema de reproducción, vemos que es muy difícil y es muy caro tener hijos, ¿cierto? Uno de los motivos. Otro de los motivos es porque las mujeres efectivamente tienen otros intereses. Quieren estudiar, quieren viajar, quieren tener sus cosas, ¿cierto? Independizarse. Entonces, indudablemente que tener un hijo, de alguna manera, es una traba, ¿cierto? Para poder avanzar más rápidamente. Ya de hecho, mi hija tiene 34 años, magíster en nutrición, y no quiere tener hijos. Ahora por lo menos. O sea, tiene 2 perros. Me dice, confórmate con los 2 perros. Esos son mis nietos. Hay que hacer, ¿cierto? Entonces, las ciudades, dice, no contaban con la infraestructura necesaria producto de la masiva emigración campo-ciudad, porque vinieron muchas personas del campo a vivir a la ciudad. Persistían ciertos problemas como el limitado acceso al agua potable. Mira, la desnutrición, pobreza, entre otros. De hecho, en la década de los 50 y 70, los grupos más atrasados se concentraron en los extremos de la ciudad, a los denominados barrios callampas, ¿sí? Así se les llamaba en ese momento, caracterizados por su pobreza y la falta de servicios mínimos como la electricidad, como el agua potable, la dotación médica, etc. Quienes habitaban en estos campamentos eran desempleados o bien trabajaban de manera informal en el comercio callejero y en el trabajo esporádico y en el servicio doméstico. Bueno, debo decir, ¿cierto?, que estos barrios denominados callampa, ahora lo podemos hablar, lo podemos decir que son las tomas, ¿cierto? Y que siempre uno se encuentra con este tipo de lugares a las afueras de Santiago. Si ustedes viajan, por ejemplo, por la Carretera del Sol hacia Melipilla, ahí se van a encontrar con una toma súper grande. Y la verdad es que en todos los lugares, debajo del puente en Camino a Melipilla, donde se va hacia Maipú, ¿cierto? En el cruce de Maipú, justo abajo ahí hay un campamento que se llama Campamento Esperanza, que en este minuto hay como 50 familias que viven ahí, que son muchas personas, y me consta porque con esto de las ollas comunes, yo y otras personas allegadas a mí, nosotros nos juntamos y llevamos mucha ayuda, digamos, de comida a esa toma.
pero es una toma, o sea, ahí la gente no tiene piso, vive en la tierra, están colgados, ¿cierto?, de la electricidad de la calle. Cuando llovió se les pasaron todas sus pobres techos, entonces eso sigue existiendo, ¿ya? No es tan solo de esos tiempos, sigue existiendo. Y no solamente eso, profesora, también lo están haciendo carpas por todo Santiago, en los parques, ahí en Agustina también hay cualquier cantidad de Sí, carpas. sí, Por donde está el Instituto ISEL, ahí sí, hay muchas carpas también con personas que o la han echado o hacen techitos de plástico. sí, sí. Ya es impresionante, se ve en todos lados. Yo quedo... Lo peor de todo es que si esto no se soluciona pronto, quienes están incrementando esta situación también son los migrantes. O sea, yo he visto, por ejemplo, en la calle muchos venezolanos pidiendo plata para comer. Sí, y haitianos también que viven en esas Haitianos carpas, es también. impresionante. Y lo que usted nombraba del campamento que está ahí en el del Sol, Mm, yo también lo vi y ahora está hacia ambos lados. sí, Es mucho, sí. demasiado Ha grande, crecido un montón. Al sí, principio, muchísimo. yo paso regularmente por ahí. Al principio eran un par de casitas nomás, pero Sí, ahora ya era poquito. está, ya casi que tienen una Ya población. están haciendo casas con OSB ya bien formadas, todas. Sí, Sí, exactamente, es verdad. exactamente. Veamos, Dios permita que estas cosas se solucionen. Solo a Condiciones partir dignas entonces para de la ellos. inversión gubernamental en la educación, la calidad de vida comenzó paulatinamente a cambiar, paulatinamente. ¿Sí? La expansión de la cobertura escolar pasó del 41,9%, ¿cierto?, entre la población entre 6 y 18 años en 1935 al 91,3% en el año 73. ¿Sí? Junto con ello, el analfabetismo bajó, habiendo un casi 50% de los chilenos en 1907 que eran analfabetos. En el 1960 era ya un 16%, o sea, bajó bastante, digamos, y yo diría que ahora el analfabetismo, yo no he visto los porcentajes actuales, pero debe estar en torno del 1%, no creo que más, ya lo voy a ver, lo voy a corroborar de todas maneras, pero me parece que no debiera. En lo relativo entonces al rol de las mujeres desde el mediado del siglo XX, su presencia en la vida pública fue un rasgo distintivo. Un aspecto clave de la época fue el decreto Amunátegui de 1877, que permitió a las mujeres de clase alta y clase media acceder a la educación universitaria, destacando su presencia en profesiones como la salud pública, la educación, periodismo, arte, entre otras. Fue así como en la década inicial del siglo XX se comienza a promulgar las primeras leyes sobre derechos civiles y políticos de las mujeres, recién al inicio del siglo XX. En 1984 existía una ley que las excluía, que no podían votar, ¿cierto? Pero recién en 1934 se le concedió el derecho a las elecciones municipales, ejerciéndolo por primera vez en 1935. Ahí recién solo votaban por alcaldes. En adelante destaca el rol del Partido Femenino de Chile, formado en el 46, ¿cierto? Que yo les mostré más adelante, en las primeras fichas. Decía como las organizaciones Mensch y Fechif, quienes presionaron en 1949, ¿cierto? Se obtuvieron sufragio femenino en las elecciones presidenciales y parlamentarias. Entonces, a partir de 1949, recién ahí tenemos derecho a votar por los presidentes, senadores y diputados. En materia social, hubo una expansión de derechos relacionados con la protección a la maternidad de las trabajadoras, que se complementaron con la creación de nuevas políticas, legislación e instituciones.
También aparecieron esto de los subsidios maternales, ¿ya? La palabra subsidio, cierto que uno regularmente la asocia con el pago que uno hace por una casa, ¿sí? O que se gana por una casa. Bueno, la palabra subsidio tiene que ver con pago, ¿sí? Con ayuda estatal. Esa es más o menos la definición de la palabra subsidio. Bajo la ley 10.383, promulgada en el año 52, se establecen modificaciones, ¿cierto?, al seguro obligatorio respecto de la forma de cómo se calcula el monto, ¿cierto?, que se refiere a los subsidios maternales, igualándola a los subsidios por enfermedad o accidentes de trabajo. Porque recuerden que años atrás solo pagaban el 50% del salario, ahora no. Con esta promulgación de ley comenzó a pagarse todo. Es decir, se otorga un subsidio que es igual al promedio del salario diario recibido y que se haya impuesto en los últimos 6 meses. Antes era el salario promedio de la imposición anterior al parto. Es decir, si tú antes del parto ganaste menos, ¿cierto?, desde ahí te pagaban. Pero cuando esto se promulgó, te sacaban el promedio de las anteriores 6. Entonces, de esa forma, ¿cierto?, era un poco más parejo este pago. El subsidio era pagado por el Servicio Nacional de Salud, ¿cierto?, por parte de la duración del tiempo de 12 semanas del pre- y postnatal, y se mantiene sin cambio desde el decreto con fuerza de ley 178 desde 1931. Mira, desde ahí eso aún sigue. En el caso del cuidado del hijo, el Servicio Nacional de Salud, ¿cierto?, prolongó el subsidio maternal postnatal por 6 semanas, a partir de la 7ª semana, mientras se encontrara amamantándolo. La madre tenía derecho a recibir alimentos suplementarios y a un auxilio de lactancia equivalente al 25% del monto bruto del subsidio. A fines del 66 se promulga la ley 16.511, que amplía a 2 años de edad el derecho de amamantar a los hijos en el lugar de trabajo, ¿cierto? Ahora, eso también se cambió, porque ahí había una discriminación, ¿cierto?, con respecto a las mujeres que no tenían leche, ¿cierto? Porque, chuta, pero yo no tengo leche. Entonces, las que no tenían leche no tenían derecho a esto. Entonces, después se cambió con derecho a alimentación y no a amamantar, porque no todas tenían leche. Son detalles, pero son importantes de mencionar. Luego viene la extensión de la protección a la maternidad mediante la ley 11.462 del año 53, que se modifica el Código del Trabajo en lo relativo a la protección maternal. En ella se extiende el beneficio de todas las mujeres empleadas, independiente del tipo de empleador. Y ahí recién se pronuncia el fuero maternal. Al mismo tiempo, dicha ley establece normativas específicas con respecto al fuero maternal, indicando que sin causa justa, los empleadores no podrán pedir la renuncia, exonerar o despedir a la mujer empleada durante el periodo de embarazo e incluso hasta después de un mes expirado el descanso de la maternidad. Posteriormente, en el año 70, se promulgó una nueva legislación con la ley 17.301, que estableció que no podrían pedir la renuncia, ¿cierto?, exonerar o despedir a la mujer empleada a contar de un año desde el término del periodo de descanso maternal, salvo los casos de un juicio de desafuero. O sea, ¿se puede desaforar a una mujer embarazada, una mujer con protección de la maternidad? Sí se puede, pero tiene que ser mediante un juez, ¿sí? Porque además tiene que haber pruebas. También tenemos el tema del postnatal. Postnatal significa después del parto o después del nacimiento, ¿sí?
En el año 66, bajo la ley 16.434, se establecen las modificaciones al código con respecto a esto, lo relativo del postnatal, el cual puede prolongarse por 6 semanas más en el caso de que el hijo requiera un cuidado y la condición anterior es acreditada por el servicio médico respectivo. Es decir, si el niño necesita un cuidado especial por alguna enfermedad, por ejemplo, ahí está protegido. Más tarde, en el año 76, se promulgó otra ley más, la 17928, que aumentó el descanso de postnatal de 6 a 12 semanas después del parto. Con dicho beneficio se puso fin a la extensión del descanso maternal establecido en el año 66. Hasta hace poco tiempo, hasta exactamente el año 2011, esto todavía regía, desde el año 73. La sala cuna y el cuidado infantil. En 1970 se crea la Corporación Nacional que se llama Junta Nacional de Jardines Infantiles, que es la JUNJI, eso ustedes lo deben conocer, que tendrá como objetivo planificar, coordinar y promover el buen funcionamiento de los jardines infantiles. Dicha ley establece el derecho a la protección de los hijos e hijas menores de 1 año, consagrado que, por ejemplo, en caso de enfermedad grave, ¿cierto?, del hijo o hija, la madre podría hacer uso de una licencia médica con derecho de pago de subsidio. Es decir, las mamás, esto también dura hasta ahora, ¿cierto? Si el hijo que tiene menos de 1 año, le van a dar una licencia a la mamá, pero por la enfermedad del hijo, solo hasta que el hijo tiene 1 año. Después la licencia tiene que ser a nombre de la madre, o por alguna enfermedad de la madre, no del hijo. Adicionalmente, a los avances legislativos en materia de protección de la maternidad, hubo otros asuntos, ¿cierto?, que revolucionaron la vida cotidiana de las mujeres, como la llegada de la píldora anticonceptiva de 1962, ¿cierto?, que permitió el control de la natalidad, reduciendo, dice, constantemente el promedio de hijos por mujer, pasando, mira, en el 2011 estábamos de 5,39 a 2,66% o 2,66 hijos por cada mujer. Eso es en el 2011. A la actualidad es bastante menos. En la misma década, caracterizada por el agitado contexto político, las mujeres impulsaron las demandas relativas a su propia lucha social. Mejoras en la calidad de los trabajos remunerados, la redefinición de su rol, ¿cierto?, en el espacio doméstico. Obreras, campesinas y profesionales comenzaban a adherir a organizaciones colectivas de carácter sindical y social, tales como las juntas de vecinos, las centros de madre, los colectivos feministas, etc. Lugares en donde las personas tuvieran, ¿cierto?, mismas necesidades como son las mujeres. La protección a la maternidad, entonces, desde el año 1990 a la fecha, ¿cómo vamos, cierto? Tras el regreso de la democracia, ¿cierto?, las mujeres paulatinamente han conquistado mayor relevancia en la institucionalidad pública del país. Aspectos como, por ejemplo, la igualdad de ingresos, que eso todavía no está tan regulado, a pesar de que hay una ley, pero finalmente aún no hay un juicio, digamos, a un empleador que diga por qué le está pagando más o menos, menos a una mujer que a un hombre. El acceso de la educación y la salud, ¿cierto? La violencia de los hombres contra las mujeres y los múltiples tipos de discriminación son temáticas que han sido puestas en la agenda a fin de corregirlas. Se han corregido algunas, ¿cierto? La fuerza de trabajo femenino desde el 90 a la actualidad ha venido creciendo constantemente, de 1,4 millones en el 90 hasta 3,6 millones en el año 2017.
Esto representa entonces el 41% de la fuerza del trabajo. En una de las fichas de más adelante decía que éramos el 28%, y aquí ya estamos en el 41%, al año 2017. Aún persiste, ¿cierto?, el mantenimiento de los roles tradicionales a nivel nacional. Las mujeres destinan 5,89 horas al trabajo no remunerado, es decir, al interior de sus casas, en tanto que los hombres destinan solo 2,74%. Ahora, yo digo, ¿cierto?, y es mi percepción, por lo pronto en las familias más jóvenes, ¿cierto?, los varones en este momento, los varones más jóvenes ayudan bastante más en sus casas, ¿ya? No es como antes, que los papás no hacían absolutamente nada. Ahora no, ahora ya se comparte un poquito más. Insisto, en las familias que son más jóvenes, ¿sí? Yo felizmente me casé con un hombre bastante moderno y yo, por ejemplo, yo no hacía turnos de noche. O sea, él en la noche, él veía a los niños. Yo no despertaba, pero para nada. Él estaba ahí atento en la noche. Y les cuento una anécdota. Una noche, uno de mis hijos despertó, no llorando, pero despertó, y mi marido se levantó, calladito, lo tomó, y cachó que quería pechuga, po, porque creo, según él, le puso un dedo en la boca y el guatón empezó a chupar. Entonces él no encontró nada más entretenido, que yo usaba una camisa con botones adelante para poder amamantarlo, me desabotonó la camisa y me chantó a la guagua para que tomara leche, po. Y yo, entre dormía, sentía, no sabía si estaba soñando o no, que la guagua estaba ahí, el otro me la puso ahí en la pechuga, y finalmente me di cuenta, po. Pero me hice la loca como que seguía durmiendo, y mi marido le decía, chupa weón, que la mamá va a despertar y nos va a retar. Entonces, él siempre estuvo muy atento a sus hijos, él los mudaba, él los bañaba, los llevaba al médico cuando yo no podía. Gracias a Dios tengo un marido bien, bien cooperador, pero son los menos, por lo menos del rango etario de él, ¿cierto? Sigo. En materia entonces de fecundidad, la cantidad promedio de hijos por mujer, dice, ha disminuido, tipo, de 2,66 a 1,85. La esperanza de vida de las mujeres también ha aumentado, de 76, ¿cierto? En el año 90, ya vamos en los 83 años. Actualmente las mujeres son mayoría en la educación superior. Sin embargo, siempre estamos centradas, ¿cierto?, en carreras de salud, de la enseñanza y de las ciencias sociales, que son menos rentables, ¿cierto?, en términos económicos que aquellas en las que se concentran los hombres, ¿cierto?, que son las áreas, por ejemplo, vinculadas al conocimiento tecnológico, a las ingenierías, ¿cierto?, a la medicina, que indudablemente son profesiones que son mejores remuneradas. El primer gran hito en 1991 con la creación del Servicio Nacional de la Mujer, CERNAM, recién en el año 91 se creó, que implementó el primer plan de igualdad de oportunidades para las mujeres, con el objetivo de promover políticas públicas en pos de la equidad de género. Bueno, en eso estábamos todavía en el tema de la equidad de género. Con respecto a la materia de protección de la maternidad, hay una ley que se destaca, que es la de la ley 19.250, que fue promulgada en el año 93, que por primera vez establece beneficios parentales, es decir, para el padre y para la madre, y o para el padre, madre y o padre, en caso de enfermedad grave, ¿cierto?, de hijo menor de 1 año. Dicho derecho para los padres queda sujeto al consentimiento de la madre. ¿Ya? Aquí hay algo que para mi gusto está bien, ¿cierto? Pero puede que para los varones sea un poco injusto, porque en este caso es la madre la que otorga, ¿cierto?, cantidad de semanas al padre si es que ella quiere
que el padre lo siga criando o lo siga cuidando, ¿cierto? Dice, de tener el conocimiento explícito del permiso parental, contempla el subsidio para aquellos padres que se encuentran con un trabajo formal. Eso sí, obviamente tienen que estar los dos trabajando. Un año más tarde, en el 94, se modificó y dice que establecía como monto máximo de los subsidios diarios por descanso de pre y postnatal la renta imponible. En el 98 se volvió a modificar, ¿cierto?, a fin de extender la cobertura de las salas cuna, reemplazando el concepto de establecimiento por el de empresa. Ese es un tema netamente legal. De igual modo, la ley permitió el fuero maternal para las trabajadoras de casa particular. Mira, ellas todavía en el año 98 aún no tenían derecho. De igual modo, la ley permitió, ¿cierto? Entonces, de esa forma se prohibió la discriminación por estado de gravidez, o sea, estar embarazada. Permitió a trabajadores en caso de accidente de enfermedad grave, hijos o hijas menores de 18 años, ¿cierto? Eso significa entonces que hasta los hijos de 18 años con enfermedades graves, ¿cierto? Y debidamente certificadas, la madre o el padre también tienen permiso y también tienen licencias, ¿sí? La eliminación de diferencias entre hijos legítimos e ilegítimos. Esto fue, mira, en el año 98, que era lo que conversaba por ahí la compañera. La igualdad jurídica entre hombres y mujeres solo en el año 99. Recién ahí tenemos igualdad jurídica. Bien, en octubre del 2011, ¿cierto? Ahí se modifica y ahí incorporamos el permiso postnatal parental, conocido como el postnatal de 6 meses. Antes de eso, ¿cierto? Duraba 3. Con el postnatal parental se aumentó a 6. ¿Qué es lo que habla de esto? ¿Cuáles son las principales modificaciones? Se crea un permiso posterior a las 12 semanas del postnatal, ¿cierto? Primero eran 12 semanas, que consiste en hasta 12 semanas de permiso postnatal parental con un subsidio de igual salario, ¿cierto? Con un mínimo igual o tope, que es el imponible. El permiso postnatal parental adquiere 2 modalidades de uso para las mujeres, que puede ser en jornada completa o jornada parcial. Si es completa son 12 semanas, si es parcial 18 semanas. En caso de que la madre traspase el beneficio al padre, ¿cierto? Puede ser hasta, que podría ser las 12 o las 18 semanas, dependiendo. Si es de 12 semanas, la mamá le puede traspasar desde la semana 7 en adelante. Y si es de media jornada, es decir, 18 semanas, puede traspasar desde la 13 semana en adelante. Tampoco es todo, ¿ya? Para el padre, el beneficio es calculado en base a su propio sueldo, donde también opera como tope máximo imponible, el sueldo imponible. El nuevo postnatal parental beneficia a todas las mujeres trabajadoras dependientes e independientes, cuenta propia, honorario, temporera, por obra faena, etc. Se beneficia del postnatal parental las madres y los padres e hijos adoptados también menores de 6 meses. Ahí se incluyeron a los hijos adoptados, eso es importante. En el año 2014 ocurre el hecho que pareciera menor, pero que reviste una tremenda importancia en el nivel simbólico, porque se cambia el nombre y comienza a llamarse la Ley de la Protección a la Maternidad, la Paternidad y la Vida Familiar. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este cambio de nombre? Indudablemente que es involucrar a la familia completa. Este mismo año se extiende a los padres, ¿cierto?, con acuerdo de las madres, el derecho de alimentar a sus hijos menores de 2 años 1 hora al día dentro de la jornada laboral. Es decir, los padres también lo pueden hacer. Bien,
Después de esto hay una línea de tiempo, es decir, de todo lo que yo les he contado con respecto a las fechas, las modificaciones, los números de leyes, y ahí tienen una línea de tiempo desde 1917 hasta el año 2016, que son las leyes más recientes y más nuevas. Bien, hemos terminado con esta presentación. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Algo que le haya parecido interesante? Andrea, ¿quieres hablar? Estás muteada. Ahí sí. No, que le estaba pidiendo un chaleco a mi hijo. Ah. Ya, perfecto. ¿Quién más quiere hablar? ¿Quién más, aparte de los chalecos, de las tazas de té? ¿Quién más le gustaría decir algo? Si es que les interesó, lo encontraron muy latero, algo. Medio latero, profesora, al principio, pero muy interesante porque yo que estudié hace tantos años y no soy tan culta, me recordé de una profesora que le gustaba mucho la educación cívica Ya. en cuarto medio. Que Bonito. sufrían harto nomás las mujeres antes, pues. Exactamente. Las pasaban a llevar como querían. Exactamente, sí. Sí, pues entre otras cosas, exactamente. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué les pareció relevante en esto? Así como algo que les haya quedado así como importante. La Bernardita la vi todo el tiempo súper atenta, pero no habla nada la Bernardita. Bernardita, ¿qué opináis? Hace mucho frío acá. Ya, pero aparte del frío. ¿Qué opino? O sea, que igual dentro de todo ha habido mejora en relación a todo lo que tiene que ver con el tema de la crianza de la mujer. Sí. Porque así como decía mi compañera Andrea, en los primeros tiempos siempre nos pasaban a llevar y de a poco hemos ido surgiendo, pues, tratando de ir mejorando dentro de lo que se puede en el ámbito laboral. Y siempre tratando de buscar la igualdad. Sí, sí. Lo que rescato más yo siempre he trabajado, pues mi hijo, por ejemplo, mi hijo mayor y el otro, los dos, mis dos hijos, yo tuve que entrar a trabajar cuando tenían casi los 3 meses, guaguita, pues. Sí, pues. Súper guaguita, uno tenía que dejarlo que se los cuidara un familiar o uno se las tenía que arreglar porque ni siquiera había sala cuna en esos años, no estaba, la Juji no estaba en todas partes, así que uno se las tenía que rascar solita. Ahora las mamás tienen la papa. Sí, un poco más fácil, efectivamente. Llegan hasta abusar de las salas cunas. Yo trabajo en una sala cuna Junji y uno ve a veces mujeres que abusan de eso. Mira, tú estás del otro lado en ese sentido. Porque, por ejemplo, hay una extensión horaria que se llama que tienen a los niños hasta 6:45. Yo vivo en un pueblo chico, entonces todos nos conocemos. Y las mamás van 6:45 a buscar a los niños, aunque estén en la casa y no trabajen, con el calor o el frío y la lluvia, tienen a los cabros chicos hasta última hora, porque como ahí dice que la ley hasta 6:45, los tienen hasta esa hora. Entonces uno ve las dos partes, el abuso y las que realmente necesitan. Claro que sí, claro que sí. Y yo no concuerdo con la Bernardita. Ahí da rabia. Quiero hacer un paréntesis de la extensión horaria. Hay mujeres que tienen depresión porque tienen problemas en el interior de su casa y el jardín, con esa facilidad bonita que tiene de la extensión horaria, le da facilidad a la mujer para que sus hijos no sufran lo que ella está viviendo. Yo lo pasé. Yo saqué adelante a mi hijo y me da pena con esa oportunidad que da la Junji para que los niños estén en un ambiente, no es protegido. Protegido, no es por floja que uno deja los hijos ahí. Mi hijo ahora estudiaron en el Nacional los 3 y tuve mucha ayuda de la Junji en ese momento. No, es que uno no lo generaliza uno, pero uno trabajando ahí, uno sabe los casos puntuales.
porque son No casos se ve, sociales. no se ve adentro de la casa lo que pasa. No, El no se jardín. genera, yo no estoy generalizando, pero porque uno sabe los casos puntuales, aunque uno trabaje en la cocina, eso se sabe. Esos En el jardín niños, nadie sabía mis problemas hasta que me vine después para Santiago. Te lo digo. Y eso es una gran ayuda del gobierno, que yo agradezco. Qué bueno, María Angélica, que pudiste sacar un buen provecho de eso. Qué bueno que pudiste tener un lugar protegido para tus hijos. Eso es relevante, ¿cierto? Más Es que allá por de eso, que las leyes a Y veces... aparte que ellos aprenden y salen muy inteligentes después, porque, como le digo, el jardín le hace potenciar todas sus habilidades. Sí, Es que Es- yo comparto lo que decía Andrea, porque yo viví acá con una niña que la acogí en mi casa, con su hijo, con su hermano mayor y su mamá, y resulta que ella se levantaba a las 7, un cuarto para las 8 de la mañana, iba a dejar al niño a la Junji, pero se la pasaba durmiendo toda la tarde hasta que después lo iba a buscar y no hacía nada. No trabajaba, no estudiaba, la mantenía la mamá, pero ella quería estar con el niño ya porque así le podían enseñar lo que ella no le enseñaba. Bueno, por un tema de que ella estaba trabajando, que lo necesitaba, que nada. Simplemente en ese aspecto, en no generalizar, entiendo, Andrea, porque hay niñas y adolescentes que abusan. sí. Entonces de repente no lo necesitan y pierde la vacante la persona que realmente lo necesitan. Porque las personas se pelean en el jardín, se lo Sí, pelean. claro. La verdad es que hay muchas personas que sí lo necesitan y por esa persona puntual que llevó a su hijo que no lo necesitaba, pierde de poder sí trabajar en algo que realmente lo necesita. Ujú, sí. Sí, bueno, lamentablemente, chiquillas, en esto siempre vamos a ver gente que, entre comillas, ¿cierto?, puede abusar un poco, ¿sí? Y que puede obtener beneficios de algo que a lo mejor no lo debieran tener tanto, si puede ser. Eh, pero, ¿cierto? Podemos decir que raya para la suma beneficia a bastante gente. Mal o bien, aprovechándose no, ¿cierto? El beneficio está y hay muchas mujeres que lo pueden utilizar. Y desde esa mirada uno tiene que decir, ya, pues estamos bien, ¿cierto? Y como dice la Andrea, siempre van a haber situaciones particulares, siempre. Así como la niña que tú mencionas, Maricel, ¿cierto? Que no hacía nada, pero que prefería que estuviera ahí porque ella finalmente no le iba a poder enseñar mucho. O como María Angélica, que prefería que sus hijos estuvieran ahí porque estaban protegidos, ¿cierto? Cada familia puede tener distintas razones, pero finalmente existe. Profe, Dígame, yo también trabajo en la Junji ¿ya? y siempre en la Junji va a ver el bienestar de los niños y niñas y a lo que dice Andrea, es verdad, no es que generalice, pero es verdad el abuso, pero uno siempre ve las realidades de las mamás. Hoy en día la Junji está optando por las mamás que trabajan y que estudian. Pero Mire, como dice usted, siempre va a haber gente que se aprovecha porque yo me he quedado extensión horaria con niños hasta las 8 de la noche y la mamá, ay tía, disculpe, es que estaba en el mall. Pero nosotras como funcionarias no le podemos decir nada, porque la Junji también protege a esa familia por el bienestar de los niños. exactamente, exactamente. Entonces son diferentes realidades. Sí. De afuera a lo mejor la Andrea igual le dio así como pucha, que lata, porque hay niños que llegan a las 8 de la mañana y se van a las 7:30 de la tarde. Mm, Entonces a lo mejor por eso lo dijo, porque le da lata que un niño esté todo el día en el jardín infantil, sí. de su segunda casa. Sí, bueno, pero es así, pues lamentablemente, como les digo, siempre va a haber gente que saque un poco más provecho y hay otros que no sacan nada de provecho. O sea, les pongo un ejemplo, mi hijo de 25 años, él tiene dos hijas, soy abuela de dos hermosas nietas, y la pareja, pues no son casados, pero viven juntos hace mucho tiempo ya, la pareja de él estudia, ¿cierto? Y además trabaja,
y nunca logró un cupo para ninguna de las dos niñas. Para ninguna, nunca logró un cupo. Finalmente, yo que soy la abuela, ¿cierto? Yo le ayudé a pagar el jardín particular, porque no hubo caso. Y ellos sí lo necesitaban. Pero bueno, qué diablo, ¿cierto? No, llegamos tarde a la repartición nomás. No hay que hacer, Es que ¿cierto? esto está pasando hoy en día también, pues porque no sé, vos José, para acá, que yo vivo de acá cerca de Milvilla, parte campo, está pasando eso, que mucha gente que necesita en realidad cupos en los jardines, que somos mamás que trabajamos, que estudiamos todo, nos estamos quedando con los hijos afuera porque realmente están recibiendo niños supuestamente de bajos recursos y están dejando niños que realmente necesitan sin jardín. Po. Acá por lo menos están recibiendo muchos extranjeros y nos están dejando a nosotros sin cupos en los jardines. Ahora, yo creo que aquí ya a estas alturas no tiene que ver con un tema de cupo. Fíjate que tiene que ver con que hay más necesidades de jardines. O sea, lo que tienen que hacer es hacer más También. jardines, contratar más servicios, más parvularia, más de todo. O sea, que hay que invertir dinero. No es que en esto ya a esta altura de que no haya cupo, ya no, es que no hay jardín. ¿Te das cuenta? O sea, ya va más allá. Entonces, esas son las Pero cosas si, que- si la ley de esa laguna universal que estaba impulsando Piñera antes del estallido social, significaba que eran menos educadoras de párvulo por salas. Imagínese. Esa es la ley universal que él está impulsando, que el estallido social la paró. Imagínate, ¿te das Sí, cuenta? O sea, escolarizar a lo los niños lógico es pequeños. hacer y crear más jardines infantiles, contratar a más profesionales que se encarguen. Eso es lo lógico, ¿cierto? Porque no es falta de cupo, es falta de infraestructura. Mi última acotación, profesora. Dígame. Con esto de la pandemia han descansado mucho las tías de los jardines infantiles. No, no, María ¿Funcionan Angélica. igual? Te equivocas, Trabajan yo soy igual. Ellas tienen que ir igual, y tía, a trabajo trabajar. todo O el sea, día. ¿los jardines están funcionando igual? No, se trabaja por ¿Los por niños trabajo van igual? remoto. Nosotros Ah, tenemos qué que estar bien. llamando. Pero se le entrega la canasta familiar. Ya, Y la entonces tienen que ir las Ah, tías del jardín más las tías de la cosa. pero eso es una vez a los 15 días y es chiquitita. No, aunque sea una vez a los 15 días, las tías tienen que estar antes. Así como tanto No, las tías de para educadora, más las que estamos en la cocina, tenemos que estar igual antes. Nosotras, uno dice una vez al mes o pero nosotros tenemos que ir 1 o 2 semanas enteras. Igual Sí, que las tías que están ahí de parvularia. No es Sí. solo que tienen nos turno ético. Sí, sí. Bueno, pero pero esa es la canasta de alimentos. Porque resulta María- que la canasta va para un solo niño, sí, es que por es cada niño. 15 días, no para la Por niño. familia completa. Y eso es lo que no ven tampoco los papás. A mi hija también le dan de la Junaed una canasta. Claro, le dan 5 papas, 12 huevos, qué sé yo, pero es para solamente ella. Sí. Ahí se equivocan todos, no es una canasta familiar para No, no, toda no. la familia. No, no, por supuesto. Se Por eso es supone que es lo que chiquitita. ellos a lo mejor ocuparían si estuvieran comiendo en el es colegio. lo que ellos ocupan durante los 15 días de alimentación en el establecimiento y se da por la cantidad Exactamente. racional que ellos tienen Exactamente. dentro de la minuta. No es para la familia completa y por eso se le entrega la cantidad que el niño necesita. Otra Bien, cosa que las chiquillas. familias entiendan mal o el presidente le ha explicado mal, que hay otra cosa. Bien, chiquillas. Pero Me gusta que hagan este la debate y esta compañera, conversa. Súper bien. Ya, ¿qué les parece si trabajamos un poquito? ¿Ya? No, Ah, si no es tan difícil. no. Po. Ya, lo que vamos a hacer entonces se los voy a mostrar, tiene Nos relación quedan 10 minutitos. que vimos en el módulo anterior, ¿ya? En una liquidación de sueldo vamos a reconocer primero los descuentos previsionales. Ustedes ya los debieran conocer, ¿cierto? ¿Para qué se los voy a repetir? Además les estaría haciendo la tarea. Tienen que reconocer cuáles son los descuentos previsionales, los tienen que anotar y luego, ¿cierto? Tienen que hacer una descripción de qué se trata cada uno de estos descuentos previsionales. Toda la información que contengan, ¿cierto? Que se acuerden, ojalá que es lo que se acuerdan, efectivamente. No sacamos nada con googlear.
Lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es reconocer nuestros conocimientos, ¿sí? Porque googlear no nos sirve. Es efectivamente saber o decir, ah, ya, esto es esto, otra persona de su equipo va a cooperar, ah, pero acuérdate que además es esto, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es una tarea formativa colaborativa. O sea, entre todas van a hacer el paquete completo, ¿sí? Ok, les voy a mostrar, vamos a compartir pantalla para mostrarles entonces qué es lo que tienen que hacer ahora, que está obviamente en el módulo número 2, tarea formativa, la vamos a abrir y ahí está, dice videoconferencia, eso significa BC, videoconferencia 1, ejercicio de reconocimiento de descuentos de liquidación de sueldo. Y dice elabora ficha, pero no requiere una ficha, con que me pongan la descripción es suficiente. ¿Y dónde está la liquidación de sueldo? Ahí está la liquidación de sueldo. La van a pinchar, la van a revisar, primero van a enumerar todos los descuentos previsionales que aparecen y luego la descripción de cada uno de estos descuentos previsionales. ¿Ya? ¿Se entendió? En forma individual, No, en equipo de trabajo. lo armamos Lo que pasa nosotros.